Continuamos ahora estudiando del profeta Yesaya, capítulo 8. Damos lectura. Me dijo Adonai: toma para ti un rollo grande y escribe sobre él con escritura clara. Lemaher shalal hashbaz. Pronto, botín, aprisa, despojo. Y darán testimonio para mí testigos fieles. Uriah Cohen, Sehariah ben Yebeharahiah. Me acerqué a la profetisa, concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Adonai: llama su nombre Maher Shalal Hashbaz, porque cuando todavía no sepa el niño decir mi padre o mi madre, será llevada la riqueza de Damesek y el botín de Shomrón delante del rey de Ashur. Volvió Adonai a hablarme nuevamente diciendo: por cuanto ha rechazado este pueblo las aguas de Shiloh, que van lentamente y se regocijan con Retzin y el hijo de Remalyahu. Por eso he aquí el Señor hará subir sobre ellos las aguas poderosas y caudalosas del río. El rey de Ashur, con todo su honor, subirá sobre todas sus afluentes, e irá desbordando sobre todas sus orillas. Pasará por Yehudá, inundará y pasará hasta el cuello llegará. Estarán extendidas sus alas llenando el ancho de la tierra. Oh Immanuel, únanse pueblos, pero se destruirán, y oigan todos los que son de lejanas tierras. Esfuércense, pero serán destruidos. Esfuércense, pero serán destruidos. Tomen consejo, pero será anulado. Hablen cualquier palabra, pero no se cumplirá, porque con nosotros está Elohim. Pues así ha dicho Adonai a mí con fuerza de mano, y me instruyó de no andar por el camino de este pueblo, diciendo: no llamen conspiración a todo lo que llamar este pueblo conspiración, y de lo que el pueblo teme, no teman ni tengan miedo. Adonai Sebaot, a él santificarán, él será vuestro temor, y él les dará fuerza. Será para santuario para Yehudá, pero para piedra de tropiezo y peña de obstáculo para las dos casas de Israel, que eran red y trampa para los habitantes de Jerusalén. Tropezarán en ellos muchos, caerán, se quebrarán, caerán en la trampa y quedarán apresados. Ata el rollo del testimonio, sella la ley con mis discípulos. Y yo espero a Adonai, que oculta su rostro de la casa de Jacob, que confío en él. He aquí yo y los niños que me dio Adonai por señales y maravillas en Israel, de parte de Adonai de los Sebaot, que mora su gloria en monte Sión. Si dijeren a ustedes, pregunten a los nigromantes y a los idiomín que píen y gorjean: ¿acaso no es como un pueblo a su Dios pedirá? ¿Para los vivos pedirá a los muertos? Por la ley y por el testimonio juro, que si no dijeren como esta palabra, es porque no tienen claridad de pensamiento. Y el que pasare por ella, la mala senda, se agobiará y estará hambriento. Y sucederá que cuando esté hambriento, se enojará y maldecirá a su rey y a su ídolo. Y entonces se dirigirá hacia arriba, a la tierra mirará, y aquí sufrimiento, oscuridad, lobreguez deprimente, y a tinieblas será expulsado. Porque no está cansado quien oprime a Israel, como en el primer tiempo que fue liviano, el destierro de la tierra de Zebulún, de la tierra de Naftalí, pero el último destierro será pesado, para los caminos del mar, allende del Jardín, la comarca de las naciones. Yesaya. ¿Qué es lo que dice ahora el profeta Yesaya? Bueno, vamos a recordar. De acuerdo al capítulo anterior, habíamos visto que el rey Ahaz, rey de Judá, había rechazado la posición de Hashem. Aquí más o menos está el río Jardín. Estaba dividida la población del pueblo de Israel. Esta es la parte norte, donde se encuentran 10 tribus, y esta es la parte sur, donde están 2 tribus. Esta porción, de acuerdo al capítulo anterior, históricamente se había unido al rey de Asiria, al rey Ashur, ¿ya? Y ahora Israel, que había traicionado la casa de Israel, la porción norte, había traicionado a la porción sur para atacarlo. Entonces ahora el rey Ashur vendría a destruir al norte por haber traicionado a la parte sur de Israel. ¿Ya? Este rey que se había aliado con él para atacar a Judá, ahora estaba siendo traicionado, porque como él traicionó a Judá, ahora Ashur traiciona a él. ¿Correcto? Entonces, va a hablar estos conceptos. Mientras tanto,
En esta porción del pueblo se va a presentar Emmanuel, ¿te acuerdas? Aquel hijo que representa la fidelidad a Dios, aquel que disfruta de leche y miel. Bueno, este está en defensa de esta porción constantemente, Emmanuel. ¿Ya? Ahora, cuando Ashur venga, a pesar de que tenemos esta situación, el profeta Yesaya anuncia que temporalmente será atacada esta porción y dispersa. Esta de momento se salvará, pero llegará el día que también sufrirá las mismas consecuencias por su mal comportamiento. El mal comportamiento llevó al desastre a esta porción de Israel. El mal comportamiento hará lo mismo con esta parte, pero un poco en el futuro, no de inmediato. Esto que estamos hablando, esto ya sucedió, fue hace 2700 años que esto ocurrió. ¿Y qué ocurrió? Que cuando Asiria viene, Ashur, el imperio Ashur viene sobre la porción norte, que es la casa de Israel, estos salen dispersados hacia las naciones del mundo. Dice que hay distintas etapas de esta dispersión, pero una de las etapas que está mencionando es que, bueno, hacia aquí esto colinda con el mar Mediterráneo. Esta porción de Israel colinda con el mar Mediterráneo. Este es el río Jordán y de este lado está el mar Mediterráneo. Hacia aquí están los países de Europa y hacia aquí están los países de África en el mapa. Entonces menciona que el mar será la salida. El mar será la salida para los que se encuentran que van a ser dispersados. 3 dispersiones, dice. Una será provocada hacia la porción europea. 2 será provocada hacia la porción africana. Pero hay una tercera, de acuerdo a lo que dice el versículo 23 de este texto que leímos. Hay una tercera que cruzará el mar. Y efectivamente, cruzando en línea recta hacia el mar, de este lado, nosotros vamos a encontrar a una tierra aquí. Esa es la tierra de América. ¿Ya? Aquí está Europa y aquí está África. ¿Ya? Entonces, estos son los 3 lugares, 3 secciones hacia donde se van a dirigir la dispersión provocada por el reino Ashur sobre la casa de Israel o la porción norte del pueblo. ¿Está bien? Esto es lo que anuncia, muy, muy importante. Conocer históricamente cómo es que las naciones, dice, se van a unir, pero siempre van a ser destruidas por esta esencia, por esta presencia filosófica de fidelidad de los hijos de Dios. Se va a destruir toda estrategia que las naciones del mundo tramen. Toda estrategia que las naciones del mundo tramen se va a destruir. Pero el Hijo va a hacer que prevalezca también en medio de esta porción norte de Israel su presencia y su influencia sobre estas regiones y estas naciones. Esa es la razón de su dispersión. Ellos van a planear para destruir, no lo lograrán. Al contrario, estos hebreos que llegarán a cada región cimentarán la palabra de Akadosh Baruj Hu en el lugar en donde se encuentren. Históricamente esto es lo que ha poblado al mundo, y por eso vamos a encontrar presencia de las 10 tribus de Israel en cada uno de estos continentes, en todos y cada uno de estos países. Obviamente el que a nosotros nos interesa pues es la porción de América, por eso en ella nosotros vivimos. Bueno, sabemos que finalmente como también se cumple esta palabra que Akadosh Baruj Hu dio a través del profeta Yesaya, y se encuentra la invasión de las 10 tribus de la casa de Israel dentro de esta parte del mundo. Así que debemos tomarlo en cuenta, pues de allí se encuentra la historia y el origen de las naciones que se encuentran en este continente. Hasta la próxima. Shalom.